Bien, les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. Vamos a estudiar en este momento lo que es la divergencia en coordenadas curvilíneas. Vamos a recordar un poquito lo que era la divergencia de un campo vectorial en coordenadas cartesianas. Recordemos lo siguiente: cuando nosotros teníamos un campo en coordenadas cartesianas de la siguiente manera, digamos un campo vectorial que dependía de una coordenada espacial x, y, z. Bueno, este campo más o menos tenía la siguiente forma, ¿cierto? Una componente a sub 1 escalar que dependía de x, del punto x, y, z en dirección y, más una componente escalar a sub 2 que dependía del punto nuevamente x, y, z en dirección j, más una tercer componente, digamos a sub 3, que dependía del punto x, y, z, y esto en dirección k. Y nosotros definíamos la divergencia, bueno, el producto punto del operador gradiente por el campo lo íbamos a definir de la siguiente manera, ¿cierto? En coordenadas cartesianas. ¿Qué nos quedaba? Bueno, el gradiente era el operador de derivadas parciales en dirección de y. Aquí teníamos derivada parcial de y en dirección de j, más la derivada parcial de z en dirección k, y esto le hacíamos nosotros el producto punto, a nuestro campo escalar, perdón, a nuestro campo vectorial a, que dependía de x, de y, de z. ¿Qué nos daba simplemente esto? Este operador actuaba en cada una de las componentes de este vector, y como este es un sistema ortogonal, pues sencillamente este operador de derivación entraba y me derivaba esta primer componente con respecto a x. Este operador de aquí me entraba a derivar esta segunda componente con respecto a y, y este operador entraba a derivar esta tercer componente con respecto a z. Es decir, íbamos a tener derivada parcial con respecto a x de la primer componente escalar del campo, más la derivada parcial con respecto a y de la segunda componente a sub 2, más la más la derivada parcial con respecto a z de la tercer componente escalar del campo. Y esto era lo que nosotros conocíamos como divergencia, en particular en el caso de coordenadas cartesianas. La idea de este video va a ser generalizar un poquito este concepto y definir la forma de la divergencia para un sistema de coordenadas general, como es el caso de las coordenadas curvilíneas, pero ortogonales en este caso. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Es decir, vamos a obtener las siguientes expresiones. Supongamos que tenemos un campo de vectores dado en coordenadas curvilíneas de la siguiente forma. Digamos A, una componente a sub 1 en dirección e sub 1, más una componente a sub 2 escalar en dirección e sub 2, más una componente escalar en dirección e sub 3. Recordemos que cada componente escalar de este campo depende de la coordenada curvilínea, que le voy a escribir u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Entonces, bien, ¿qué expresiones son las que vamos a obtener? Y digamos una forma fácil de uno memorizar estas expresiones sería la siguiente. Digamos, vamos a obtener la primera expresión, vamos a tener tres expresiones importantes, ¿sí? Entonces vamos a tener tres expresiones. ¿Cuál va a ser la primera expresión? Va a ser la divergencia asociada a la primer componente de este campo. Vamos a calcular cada una de estas individual y al final las vamos a sumar todas para obtener la divergencia total del campo. Entonces, la primera divergencia asociada a la primer componente de este campo va a ser la siguiente expresión. Entonces, acá es de especial importancia colocar o notar que cuando hablamos de divergencia debemos de expresar
esta operación con un punto acá indicando el producto punto de este operador dado en coordenadas curvilíneas con este campo. Muy bien. ¿Cuál va a ser la expresión? Bueno, vamos a obtener la siguiente expresión. Va a ser 1 sobre el producto de los tres factores de escala. Es decir, el producto de H1 por H2 por H3. Y aquí en este lugar va a ir la derivada parcial con respecto a la primer coordenada curvilínea. ¿De qué cosa? De lo siguiente. Entonces nos fijamos, como aquí estamos derivando con respecto a la primer coordenada curvilínea, aquí dentro de esta expresión van a ir los factores de escala asociados a los vectores a los cuales no se le está aplicando el gradiente. Es decir, como aquí tenemos U1, va a ir el factor de escala, el producto del factor de escala asociado a la segunda componente del campo por el tercer factor de escala asociado a la tercer componente del campo, sin incluir el factor de escala asociado al campo, al campo en dirección E1, listo. Y esto multiplicado por la componente escalar A1. Esa sería la primera expresión que vamos a obtener. Y la expresión segunda y tercera van a ser análogas a esta expresión. Listo. ¿Cuál va a ser la segunda expresión? Vamos a tener que la divergencia de la componente A2 en dirección E2 va a ser igual a, nuevamente, 1 sobre el producto de los tres factores de escala por la derivada parcial con respecto a la segunda coordenada curvilínea. Y nuevamente, como es con respecto a la segunda coordenada curvilínea, acá por dentro vamos a multiplicar por el factor de escala asociado a la primera coordenada, por el factor de escala asociado a la tercera coordenada, y esto por la componente A2 de ese campo. Y finalmente, la tercera expresión, que sería la divergencia asociada a la tercera componente de este campo, sería la siguiente. Entonces tendríamos divergencia de A3 por E3 sería igual a 1 sobre el producto de los factores de escala H1, H2, H3 por la derivada parcial con respecto a la componente U3 y nuevamente los factores de escala que están en las otras direcciones sería H1 y H2, no incluyo el factor de escala H3, y esto lo multiplico por la componente escalar del campo A3. Bueno, estas serían las expresiones que, como lo dije, vamos a obtener. Digamos que va a bastar con obtener una expresión y las demás van a salir por analogía a la primera. Pero para esto vamos a hacer uso de una siguiente proposición, que es una propiedad. Vamos a deducir una propiedad asociada a los gradientes de cada coordenada curvilínea, es decir, al gradiente de U1 vamos a deducir otra propiedad asociada al gradiente de U2 y al gradiente de U3, que, como lo digo, nos van a ayudar a deducir cada una de estas expresiones. Entonces vamos a proceder con eso y vamos a escribir la proposición como tal que vamos a utilizar. Bien, la proposición sería la siguiente y la voy a escribir. Bueno, tomemos U1, U2 y U3 coordenadas curvilíneas. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Primero, el módulo del gradiente de la componente de la coordenada U1 va a ser exactamente igual al inverso del factor de escala H1. El módulo de la coordenada U2, del gradiente de la coordenada U2, va a ser exactamente igual a el inverso del factor de escala H2. Y nuevamente el valor absoluto del gradiente de la coordenada U3 va a ser exactamente igual al inverso
del factor de escala h sub 3. La segunda propiedad que vamos a obtener, o el segundo conjunto de propiedades, va a ser la siguiente. Escribámosla de color rojo. Y es que el vector e sub i va a ser exactamente igual al vector e sub i grande con i igual 1, 2 y 3. Es decir, vamos a tener una expresión para i igual a 1 que está asociada a la coordenada u sub 1, para i igual 2 asociada a la coordenada u sub 2 y para i igual 3 asociada a la coordenada u sub 3. Recordemos que nuestro e sub i grande iba a ser por definición, o lo hemos definido en un video previo, como el gradiente de u sub i dividido la norma de u sub i. O sea, esto iba a ser un vector unitario normal a cada una de las superficies coordenadas y lo habíamos definido de esta manera. Pero lo interesante es ver que este vector básico unitario e sub i coincide con el vector e sub i mayúscula. Y la tercera propiedad, que quizás va a ser la más importante, bueno, en que en realidad todas son importantes porque de cada una se desprenden las otras, es la siguiente. La idea es escribir cada uno de estos señores, digamos el e sub 1, el e sub 2 y el e sub 3, en términos de los gradientes de u sub 1, de u sub 2 y de u sub 3. ¿Cómo vamos a escribir a e sub 1 y a e sub 2 y a e sub 3 en términos de estos gradientes? Pues veamos. Y va a ser análogo a como se memoriza uno, digamos, las expresiones para la divergencia como tal de cada una de las coordenadas del campo, como lo vimos arriba. ¿Cómo va a ser entonces la expresión? E sub 1 va a ser igual a los factores de escala asociados a las otras coordenadas, es decir, al producto de h2 por h3, y esto que como escalar multiplica al producto vectorial entre el gradiente de u sub 2 cruz gradiente de u sub 3. Es decir, los gradientes, el producto vectorial de los gradientes asociados a las otras componentes. Análogamente, para e sub 2 vamos a tener lo siguiente. Va a ser h1 por h3 por el gradiente, perdón, por el producto vectorial del gradiente de u sub 1 cruz gradiente de u sub 3. Y para e sub 3, en analogía con lo anterior, va a ser h1 por h2 por el gradiente de u sub 1 cruz u sub 2. Miren que esto es muy repetitivo, ¿sí? Si yo repito una propiedad para e sub 1, obviamente van a salir propiedades similares para e sub 2 y para e sub 3. Por eso es que en algunas partes este video es demasiado repetitivo, pero digamos que esto es bueno para uno aprender a afianzar el concepto. Listo. Bueno, vamos a comenzar a trabajar en la prueba de la propiedad 1, ¿sí? La vamos a hacer para una sola coordenada, y las otras dos, digamos que ustedes las pueden hacer de ejercicio, pero van a ser exactamente igual. El procedimiento va a ser exactamente el mismo a como se hace para calcular la norma del gradiente de u sub 1. Bueno, entonces comencemos con esa propiedad que en realidad es muy sencilla. Ya vamos a ver cómo se hace. Bien. Demostremos entonces la propiedad 1. Lo vamos a hacer para el gradiente, bueno, para el valor absoluto del gradiente de u sub 1. Bueno, vamos a demostrar que el módulo gradiente de u sub 1 va a ser igual al inverso del primer factor de escala de h sub 1. Y bueno, va a ser muy sencillo. Vamos a considerar como campo escalar sencillamente a u sub 1. Miren que esto es un campo escalar, ¿cierto? O sea, yo le doy un valor a u sub 1 y voy a tener un número real. Listo. Entonces lo puedo considerar, o puedo ver esta coordenada como un campo escalar. Bien, recordemos cuál era en un video previo nosotros mostramos que el gradiente de un campo escalar
está dado por la siguiente expresión. A E sub 1 sobre H1, ¿sí? Por la derivada parcial del campo escalar con respecto a la primera coordenada curvilínea, más E sub 2 sobre H2 por la parcial del campo con respecto a la segunda coordenada curvilínea, más E sub 3 sobre H sub 3, derivada parcial del campo escalar con respecto a la coordenada U sub 3. Miren que esto es un vector porque pues aquí aparece mi E sub 1, aparece mi E sub 2 y aparece mi E sub 3. Vamos a utilizar esta misma expresión, pero sencillamente vamos a sustituir phi, este phi mayúscula, por U sub 1, así como lo tengo definido acá. Bueno, tenemos lo siguiente. El gradiente de U sub 1 va a ser, apliquemos esta ecuación que tenemos aquí, va a ser E sub 1 sobre H1 por la derivada parcial con respecto a U sub 1 de U sub 1. Bien, a esto le sumo E sub 2 sobre H2 por la derivada parcial con respecto a U sub 2, nuevamente del campo escalar U sub 2, U sub 1. Y finalmente sumo E sub 3 sobre H sub 3 por la derivada parcial con respecto a U sub 3, nuevamente del campo U sub 1. Entonces notemos, como esta variable, esta coordenada curvilínea es independiente de U sub 2 y U sub 3, pues es constante para esta derivada parcial y por lo tanto esta parte de aquí se me anula y esta parte de acá se me anula. Entonces, ¿a qué llegamos? A que el gradiente de U sub 1 sencillamente es igual a E sub 1 sobre H sub 1. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de U sub 1 con respecto a U sub 1 es igual a 1. O sea, es como si uno tiene x y calcule 1 la derivada de x con respecto a x. Esto es igual a 1, ¿cierto? Pues aquí pasa lo mismo. Porque es una derivada parcial que solamente depende de una variable. Entonces llegamos a esta relación, ¿sí? A que el gradiente de U sub 1 es igual a E sub 1 sobre H sub 1. De aquí voy a tomar módulo en ambos lados. El módulo del gradiente de U sub 1 pues va a ser igual al módulo de E sub 1 sobre H1. El módulo de un cociente es igual al cociente de los módulos, es decir, cociente de U sub 1 sobre el cociente de H1. Y esto va a ser igual, bueno, el módulo de sub 1, como es un vector que es unitario, pues su módulo por definición va a ser igual a 1. Y abajo, como este es un señor escalar, pues vamos a tener que es igual a H sub 1 y puedo quitar los módulos. Bien, entonces ¿a qué llegamos? Llegamos a que el gradiente de U sub 1 es igual a el inverso de el primer factor de escala, como se quería. Listo. Hemos probado la primera relación. Muy bien. Análogamente vamos a poder demostrar las otras propiedades. El módulo del gradiente de U sub 2 es igual a esto y el módulo del gradiente de U sub 3 es igual a esto. Sencillamente para este caso vamos a considerar el campo escalar igual a U sub 2 y para este caso vamos a considerar el campo escalar igual a U sub 3. Repetimos exactamente este mismo procedimiento derivando adecuadamente parcialmente. Al final tomamos módulo y vamos a llegar a estas expresiones. Y bien, esto lo que tienen aquí sería entonces la prueba de esa primera propiedad. Y miren que es bastante sencilla. Ya van a ver por qué vamos a utilizar esta propiedad. La vamos a usar para demostrar la propiedad 2. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a demostrar la segunda propiedad, que va a ser importante para demostrar la propiedad 3. Y finalmente estas tres propiedades las vamos a utilizar para probar la divergencia de cada uno de los campos que vimos al inicio de este video. ¿Qué nos decía la segunda propiedad? La segunda propiedad decía lo siguiente, que el E sub i coincide exactamente con E sub i grande. Lo voy a hacer para i igual a 1 y análogamente los otros casos salen de forma similar.
Para e igual a 1 debemos de demostrar que e sub 1 es igual a e sub 1 grande. Vamos a partir de este lado. E sub 1, por definición, como lo recordé ahorita, era igual al gradiente de u sub 1 sobre la norma de el gradiente de u sub 1. Pero por el punto 1 ya hemos calculado este gradiente. Esto va a ser igual a gradiente de u sub 1 sobre, y este señor de acá era exactamente igual a 1 sobre h sub 1. Bien, pues bueno, aplico acá la ley de la oreja, ¿cierto? Y esto nos va a quedar h1 por el gradiente de u sub 1, y h1 por el gradiente de u sub 1 es exactamente igual a e sub 1, por definición, ¿cierto? Porque nosotros demostramos que el gradiente de u sub 1 era igual a e sub 1 sobre h sub 1, y aquí nosotros despejamos y vamos a tener que e sub 1 es igual a h1 por el gradiente de u sub 1. Entonces miren, partimos de este lado de e sub 1 grande y llegamos a que era igual a e sub 1 pequeño. Muy bien. Análogamente se pueden demostrar las otras dos propiedades, para i igual 2 y para i igual 3. Bien, esas se las dejo a ustedes como ejercicio, y si tienen alguna duda, con gusto me lo pueden preguntar aquí en los comentarios del video y miramos cómo lo solucionamos. Bien, vamos a hacer la tercera prueba. ¿Cuál era la tercera prueba? Por lo que veo, bueno, este video no nos va a alcanzar para demostrar la propiedad con que comenzamos al principio. Entonces voy a terminar de demostrar esta propiedad, y en el próximo video vamos a continuar con la solución de este ejercicio. Bien, entonces hagamos la tercera propiedad. Recordemos que decía, bueno, e sub 1 pequeño iba a ser igual a los factores de escala h sub 2 por h sub 3 por el producto vectorial del gradiente de u sub 2 cruz gradiente de u sub 3. Vamos a partir de este lado y vamos a llegar a que esto es exactamente igual a esto que tenemos de aquí. Bien, tenemos el producto vectorial entre u sub 2 y u sub 3 va a ser igual. Bueno, este u sub 2 nosotros ya lo habíamos calculado, era igual a e sub 2 sobre h sub 2. Esto por la primer propiedad. A esto hacemos producto cruz con gradiente de u sub 3, pero el gradiente de u sub 3 era exactamente igual a e sub 3 sobre h sub 3. Como este es un factor de escala y este es un factor de escala, es un escalar, puede salen ambos de este producto cruz. Entonces saco el primer factor de escala, que sería h2, y saco el segundo factor de escala, que sería h sub 3, y me va a quedar e2 cruz e3. Aquí hay que utilizar la regla de la mano derecha. Recordemos un poquito la regla de la mano derecha. Aquí yo tengo mi eje ortogonal, ¿cierto? Mi eje tridimensional ortogonal. Aquí tengo e sub 1, tengo e sub 2 y tengo e sub 3. Entonces cuando yo hago el producto de e sub 2 cruz e sub 3, aplico la regla de la mano derecha, este vector viene hacia acá y por lo tanto me sale este vector hacia acá. O sea que este producto cruz me da como resultado el vector e sub 1. Entonces esto va a ser igual a e sub 1 sobre h2 por h3. Entonces miren a qué relación llegamos. A que el producto cruz del gradiente de u sub 2 con el gradiente de u sub 3 es igual a e sub 1 sobre h2 por h sub 3. De aquí yo puedo despejar e sub 1 y obtengo la relación requerida, ¿no? Paso a multiplicar este para el lado izquierdo y voy a tener h2 por h3 que multiplica al gradiente de sub 2 cruz gradiente de u sub 3. Y bien, demostramos la primera propiedad. Ahora vamos a demostrar
la segunda relación. Esta sí es bueno demostrarlas cada una porque cada una tiene su, digamos, su dificultad al aplicar la regla de la mano derecha. Bien, entonces vamos a dedicar este resto de video a terminar la prueba de esas dos propiedades. Bien, ahora vamos a mostrar que E sub 2 es igual a H1 por H3 por el gradiente de U sub 1 cruz gradiente de U sub 3. Y partimos nuevamente de este lado. Bien, ahora gradiente de U sub 1 cruz gradiente de U sub 3, utilizando los resultados del punto 1 va a ser igual al gradiente de E sub 1 sobre H sub 1 cruz, bueno, este de acá sería igual a este gradiente, cruz E sub 3 sobre H sub 3. ¿Por qué? Porque este de aquí es igual a este por el punto 1. Esto va a ser igual, saco los escalares, 1 sobre H1 por H3 por E sub 2 cruz E sub 3. Muy bien, vuelvo a aplicar la regla de la mano derecha. Hago por aquí mi eje, E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Esta vez voy a hacer, perdón, aquí era E sub 1, no E sub 2. Bien, coloco por aquí mi E sub 1, esto me quedó demasiado grande. Bien, E sub 1 cruz E sub 3. Entonces cuando yo hago mi producto cruz de E sub 1 cruz E sub 3, aplico la regla de la mano derecha, este vector se mueve hacia acá y el dedo pulgar me queda apuntando en esta dirección. Como apunta en dirección de E sub 2, ese producto cruz es exactamente igual a E sub 2. Luego esto va a ser igual a 1 sobre H1 por H3 por E sub 2. Y despejo de ahí mi E sub 2. E sub 2 va a ser igual. Este lo paso, que está dividiendo, paso ese escalar a multiplicar a este lado de aquí, me va a quedar H1 por H3 por el producto vectorial entre el gradiente de U sub 1 cruz gradiente de U sub 3. Y finalmente, en esta línea de acá, que se nos acabó el tablero, vamos a hacer la última demostración, que sería ver que E sub 3 es igual a H1 por H2 por gradiente de U sub 1 cruz gradiente de U sub 2. Bueno, partamos otra vez de este lado. Vamos a tener gradiente de U sub 1 cruz gradiente de U sub 2 va a ser igual a 1 sobre, sacando los escalares, 1 sobre H1 por H2 por E sub 1 cruz E sub 2. Aquí me salté un poquito este paso porque es en realidad análogo a este, ¿cierto? Utilizo el resultado del punto 1 y obtengo esto que tengo aquí. Bien, E sub 1 cruz E sub 2, utilicemos este mismo gráfico como referencia. Cuando yo hago mi producto cruz, este vector se acerca a este vector, la orientación, y mi dedo pulgar queda apuntando hacia arriba, regla la mano derecha, y por tanto este producto cruz da como resultado E sub 3. Entonces esto va a ser 1 sobre H1 por H2 por E sub 3, y despejando mi E sub 3 tenemos que E sub 3 es H1 por H2 por gradiente de U sub 1 cruz gradiente de U sub 2. Y bueno, hemos demostrado las propiedades que requeríamos de la proposición que vamos a necesitar para demostrar la divergencia de este campo en coordenadas curvilíneas. Bueno, hemos cumplido con parte del objetivo de este video. Como se nos pasó un poquito el tiempo, vamos a dedicar el siguiente video a resolver, bueno, a demostrar este gradiente. Listo, a demostrar esta igualdad de aquí, a demostrar esta igualdad de acá y esta igualdad de acá, y al final concluimos el resultado. Y bueno, ¿qué fue lo que demostramos aquí? Demostramos la propiedad 1, demostramos la propiedad 2 y demostramos la propiedad 3. Para el siguiente video las vamos a tener en cuenta porque las vamos a utilizar en la prueba de estos tres elementos que tenemos aquí.
Entonces bien, no siendo más, nos vemos en el siguiente video.